buenas, saludos a todos y a todas, bienvenidos a otro vídeo del canal Pancho Flamenco MMA. Bueno, lo primero que quiero comentaros que hay mucho contenido del que compartimos en el podcast, en Nakamas del Caos, que me gustaría traeros aquí al canal, pero por ejemplo, la entrevista con Paula Sánchez, la Tormenta, peleadora de WoW, está en el Nakamas número 5, lo tenéis por aquí en mis redes. Es una entrevista que merece la pena totalmente y creo que es un formato muy diferente que no tiene cabida en este tipo de contenido que os estoy dando por aquí. En ese orden, quiero que sepáis que quería compartir con vosotros mi reacción al KO de Ilia Topuria contra Charles Oliveira. Nosotros lo hemos publicado en Nakamas del Caos, en el podcast, en el último episodio, el número 7. Tenéis varias cosas muy interesantes. Tenéis nuestra reacción al KO de Ilia contra Charles Oliveira. Podéis escuchar cómo vivimos el combate cada uno en nuestras casas, viendo lo que conseguía Ilia Topuria. Y también tenéis la presentación del nuevo Nakama, el nuevo colaborador, compañero Iván, que viene a explicarnos un montón de cosas sobre reglamentos, sobre artes marciales mixtas, cosas de las que la mayoría no tenemos ni la más remota idea. Así que todo ese material que se queda ahí en el podcast, no quiero que os lo perdáis, quiero de verdad que vayáis hacia allí, que vayáis al podcast, en iVoox, en YouTube, lo tenéis todo en mis redes y escuchad el podcast porque de verdad estamos consiguiendo y estamos haciendo cosas cada vez más chulas y no puedo estar más orgulloso del podcast que estamos realizando entre los cuatro, entre Bryce, Peonza, Iván ahora y servidor. Y vamos ya directamente con lo que nos ha traído aquí. Hoy traigo un vídeo para aclarar un poco las posibles peleas que va a haber antes de que termine este año dentro de cada categoría en la UFC. Vamos a ver, se ha montado un revuelo increíble porque, en primer lugar, Ilia se ha convertido en flamante nuevo campeón del peso ligero. Esto se suma a la escapada hacia el peso welter de Islam Makhachev, la vuelta de Alexander Volkanovski al pluma, la retirada oficial de forma definitiva de Jon Jones de las artes marciales mixtas, o el rumor más que esperado y más que previsible de la vuelta a la UFC de Amanda Nunes. En definitiva, un auténtico lío. Nosotros, como decimos en Málaga, está la cosa muy liosa, de forma que vamos a intentar aclarar un poco los frentes que tienen abiertos cada uno de estos campeones actuales de la UFC para ver, antes de finalizar 2025, cuáles son los combates por el título que podríamos estar viendo de cara, como digo, antes de terminar el año. Bueno, para intentar aclarar un poco la situación, he dejado dos cosas. He dejado los actuales rankings de la UFC de cada categoría. Esto, la UFC lo actualiza cada día, están disponibles en su página web y yo he dejado aquí unas capturas que, pinchando sobre cualquiera de los rankings, te manda directamente a la página de la UFC, donde podéis comprobar que, por ejemplo, Joshua Ban está rankeado en el número 1 del peso mosca o Ilia Topuria en el número 1 del ranking libra por libra. Pues todas estas cosas las podéis comprobar ya en los rankings de la UFC, que, como os digo, están por aquí y que, pinchando cualquiera de estos de las imágenes, os lleva directamente al ranking en la página de la UFC. Y además de estos rankings, os dejo también una tabla explicativa por aquí en la que he intentado desgranar un poco lo que os decía, los frentes abiertos, las posibles peleas que tienen en su ruta, en su road trip, cada uno de estos actuales campeones y campeonas de cada categoría en la UFC. Si os parece, vamos a comenzar, vamos desde abajo, desde el peso paja femenino, y así dejamos para el final la parte de Tomás Pinal, Cyril Gane, que creo que la parte que la tenemos un poco reñido ya, eso lo dejamos para el final y volvemos a contar un poco ya más confirmado lo mismo que ya sabíamos. Bueno, comenzamos por el peso paja, las 115 libras, 52 kilos, 200, donde Zhang Weili, la campeona, podría tener un combate de revancha contra Tatiana Suárez, aunque para mí ese combate no tendría demasiado sentido. Creo que Zhang Weili fue muy superior en el combate de ida hace apenas unos meses, en febrero. Creo que es muy pronto para este tipo de combate de revancha y que tendría más sentido cualquier otra opción. Jessica Andrade se perfila como una de las opciones, aunque, a decir verdad, el peso paja femenino no atraviesa sus mejores momentos y Zhang Weili ha dejado ya pocas esquinas de la categoría sin barrer. Pasamos al peso mosca. Dentro del peso mosca femenino, en las 125 libras,
la campeona Valentina Shevchenko podría tener un combate contra la estadounidense Erin Blanchfield. Recordemos que Erin Blanchfield luchaba para conseguir esta oportunidad del título, esta oportunidad de retar a la campeona, a Valentina, contra Maycee Barber en un combate estelar que no se llevó a cabo porque en aquel Fight Night, como recordaréis, Maycee Barber cayó enferma a última hora, de forma que Erin Blanchfield estaría esperando su oportunidad. La otra opción sería el cuarto combate entre Valentina Shevchenko y Alexa Grasso. Recordemos que el primero de ellos lo ganó Alexa Grasso, luego tuvieron un empate y después Valentina ganó en el UFC la esfera. Esta tetralogía se cerraría con este cuarto combate que tendría lugar más que probablemente en el UFC México, evento que, como ya sabréis, se ha programado para los próximos meses con muchos problemas de localización. Se lo han quitado a los mexicanos de allí, de su localización que tenían ya preparada. Entonces, más que probable que les den a su campeona, a su ex campeona, la oportunidad, el chance de recuperar el título frente a Valentina Shevchenko en aquel evento, en ese UFC México que está por venir, septiembre, octubre me parece que. Y continuamos con el peso gallo femenino, las 135 libras, 61 kilos 200. Esto está por ver porque en esta categoría reina, campeona impera la estadounidense Kayla Harrison y podría bien ofrecer el combate de revancha a Juliana Peña. Hablamos de lo mismo, este combate no tendría sentido a tan corto plazo con la superioridad que mostró Kayla Harrison en el combate de ida, o Raquel Pennington. Sinceramente no creo que Raquel Pennington haya hecho ahora mismo los méritos para perder contra Kayla Harrison en un combate por el título. Ya no os digo las pocas opciones de ganar que le veo, aunque lo más esperado sin duda aquí y en la otra punta del planeta es el combate contra la doble campeona de la UFC, de momento fuera de la compañía, Amanda Nunes, que podría volver y podría enfrentarse contra Kayla Harrison por el título de campeona del peso gallo en la UFC. No creo personalmente que ninguna de estas dos peleadoras esté por la labor del corte de peso que supondría llevarse esta pelea al peso gallo, por lo que no habría que descartar que esta pelea se pudiera producir en las 145 libras, en el peso pluma. Y entramos ya en la categoría de peleadores masculinos. Aquí os voy a enseñar, me tenéis que dejar, no tengo más remedio que tenéis que dejar que os enseñe este truco de magia que estoy seguro que no habéis visto, que es que yo tengo por aquí un refresco, le puedo dar un buche de vez en cuando. Y si os fijáis, el refresco está aquí, no ha desaparecido, él sigue estando aquí, pero hay una zona clave en la que el refresco desaparece. Y ahora, como veréis, pues no hay refresco. Pues vamos al lío. Ya lo visteis el otro día, Alexander Pantoja se limpia la división. Alexander Pantoja no tiene rival dentro del peso mosca en la UFC y podría enfrentarse a Joshua Van, que, como os digo, en un mes ha pasado de estar no rankeado a colocarse en el número 1 del ranking, tras su victoria contra Bruno Silva y tras su pronta victoria contra Brandon Royval, a corto aviso el número 1 en este momento del peso mosca de la UFC, de forma que Joshua Van sería el contendiente inmediato, exceptuando una opción de que Merab Dvalishvili pudiese pactar una pelea a peso pactado, como digo, con Alexander Pantoja entre el campeón del peso gallo y el del peso mosca de la UFC. Pasamos al gallo, pues lo dicho, Merab Dvalishvili podría enfrentarse en peso pactado a Alexander Pantoja o podría tener una revancha contra Umar Nurmagomedov. Esto en principio parecería la opción más viable, aunque os digo, estamos hablando de una categoría en la que no hay ninguna prisa. Merab Dvalishvili viene de defender su título en el último evento antes que este, en el UFC 316 contra Sean O'Malley. Acaba de ganar crédito de sobra, tiene tiempo para descansar, recuperarse y plantear sus próximos movimientos con tiempo, de forma que la pelea de Merab Dvalishvili, así como la de Alexander Pantoja, ni mucho menos son las más inmediatas que nos vamos a encontrar antes de acabar el año. Vamos al peso pluma, donde Alexander Volkanovski podría enfrentarse a Movsar Evloev,
invicto con 19 victorias y que ya hace un par de combates que le viene tocando, vamos a ser honestos, el combate por el título, o podría tener una revancha contra Diego López. Yo, casi como si pudiera escuchar la voz, el gallego de mi capitán en Nakamas del Caos, no. Esta vez se lo van a dar a Movsar Evloev. Esta vez el combate se lo tienen que dar a Evloev y esperemos que efectivamente el próximo combate por el peso pluma sea la defensa, posible defensa de Alexander Volkanovski contra el retador Movsar Evloev. Sería lo más sensato. Y vamos al peso ligero, donde el flamante, nuestro reciente campeón Ilia Topuria tiene varios frentes abiertos a los que podría enfrentarse antes de acabar el 2025. El primero de ellos, como ya lo pudisteis ver en cuanto terminó el combate, es el tonto de Paddy Pimblett, que se subió al octágono. Dice Dana White que si él hubiese estado allí y él se hubiese dado cuenta, de ninguna forma hubiese permitido que Paddy subiese al octágono. Que lo hubiera impedido de todas. Parece ser que Ilia le dijo: ¿y qué hace que no estabas allí? Algo así, ¿eh? Esto lo han dicho en Generación MMA. Gonzalo Campos, te mando un saludo. Si esto es cierto, me parece acojonante. Pues en cualquier caso, está la opción de Paddy, está la opción que todos sabemos de Islam Makhachev, esto lo vamos a comentar ahora, y también tenemos un par de opciones más dentro de la categoría del ligero. En primer lugar está Arman Tsarukyan. Arman Tsarukyan es un poco el caso como Evloev, más que legítimo y merecido su chance por el título. ¿Qué pasa? Que Tsarukyan tiró una pelea por no dar el peso a última hora, algo que sentó como el culo a la UFC, y desde entonces ha estado, vamos a decir, entrecomillado, cumpliendo castigo. Creo que Tsarukyan ha cumplido ya el castigo, creo que es legítimamente, como decía, el próximo retador por el peso ligero, y probablemente de esta lista de candidatos a enfrentarse con Topuria antes de terminar el 2025 sea el que nos dé un poco más de miedo o de respeto. Yo soy de la idea personal de que para campeonar tú tienes que ganarle a todo el mundo. Entonces, si este es el coco, pónganmelo, que me gustaría ver esa pelea, me encantaría ver a Ilia. Estoy seguro de que Ilia tiene de sobra para terminar el combate antes de los 5 asaltos. Y sería legítimo, sería el combate a esperar, siempre y cuando no se pudiese dar, no se diera el combate contra Islam Makhachev. Ese es el combate que Ilia Topuria tiene entre ceja y ceja en el objetivo y que de ninguna forma va a renunciar a él. Ilia, como ya os he explicado, no puede batir récord de los dobles campeones de la UFC, récord longevos en el tiempo, pero sí que puede conseguir lo que no ha conseguido nadie a muy corto plazo, y esa es la apuesta de Ilia. Ilia va a estar persiguiendo de forma incansable a Islam Makhachev, mientras que Islam Makhachev sea la opción de Ilia de ser el tricampeón. O sea, mientras el tricampeón de la UFC para Ilia Topuria pase por la cabeza de Islam Makhachev, Ilia va a hacerle acoso y derribo, persecución constante, y tarde o temprano tiene que darse esa pelea. Ya como última de las posibles peleas para Ilia Topuria antes de acabar el año, pues bueno, resulta que en Brasil, por lo que se ve, Charles do Bronx Oliveira es alimento nacional, de forma que todos los brasileños, incluido Mauricio Ruffi, de hecho encabezado por Mauricio Ruffi, se han dispuesto a vengar la derrota de Oliveira, y Mauricio Ruffi ha pedido directamente el combate por el título contra Ilia Topuria. Eso sí, ha tenido la decencia de decir después de un par de combates más, porque sabe que por posición es absolutamente inviable que nadie le dé esa pelea a un peleador ahora mismo en su categoría, en su ranking, pero sin ninguna duda podría llegar a plantarse arriba y a pedirle a Ilia una pelea por el título también, el bueno de Mauricio Ruffi. Y continuamos con el peso welter de la UFC, un peso que está absolutamente encendido, on fire. 170 libras, 77 kilos 100, donde Jack de la Madalena, también reciente campeón, podría enfrentarse. En primer lugar, el más viable, el combate que parece cerrado y que de ninguna forma vaya a caerse ya, es Jack de la Madalena contra Islam Makhachev, ex
campeón del peso ligero, que sube al welter y que su primera pelea la haría por el título contra Jack de la Madalena. Comentaros sobre esto, que la UFC ya no quiere más ascensos de categoría a cambio de peleas por el título. Esto se va a acabar ya. La UFC ha dicho que drásticamente no va a seguir permitiendo que un ascenso de categoría signifique pelea por el título. ¿Por qué os lo digo? O sea, Islam Makhachev se lo van a permitir por la figura que representa y por el respeto que se le tiene dentro de la UFC, tanto a Khabib como a la figura de su padre, y en este caso a Islam Makhachev. Pero a partir de ahí va a ser muy difícil que volvamos a ver un ascenso de categoría que implique la pelea directa por el título en la categoría a la que se llega. ¿Por qué os digo esto? Pues porque lo vamos a hablar ahora, no en la siguiente, sino en la de después, en el semipesado, con respecto a Alex Pereira. Pero ahora entraremos en materia con ese tema. En principio, deciros que esto de cambiar de categoría y luchar por el título, la UFC quiere que se corte y que deje de ser práctica habitual entre los peleadores. Pues bueno, Islam Makhachev, que sería de los últimos que fueron a la mili, como me tocó a mí, sería de los últimos que se aprovecharía antes de esta nueva legislación y todavía pediría su pelea por el título. Parece que es inamovible. Esa pelea parece que no es negociable y que se va a llevar a cabo. Pase lo que pase entre Jack de la Madalena e Islam Makhachev, ocurra lo que ocurra entre ellos dos, hay otros dos contendientes que podrían ser la pelea para Jack de la Madalena antes de acabar el año, y son la revancha de Belal Muhammad por un lado y Shavkat Rakhmonov por otro. Shavkat Rakhmonov, por un lado, hay que decir que está lesionado, ahora mismo está apartado de la competición, pero es, yo creo, el rival a batir dentro del peso welter. Belal Muhammad creo que se merece un combate de revancha, un chance por el título, aunque evidentemente, familia, aquí es donde se ven los niveles y Belal no es Islam Makhachev. Si tuviese que elegir, me da igual contra quién pelee, casi prefiero que lo haga contra Islam Makhachev, pero lo que no me gustaría es la pelea de Jack de la Madalena contra Shavkat Rakhmonov. ¿Por qué? Porque si en un futuro, dentro del peso welter, Islam Makhachev tuviese que enfrentarse a él, a Shavkat Rakhmonov, esa sí es la pelea que me encantaría ver, la pelea entre ellos dos. Y como primero se viene enfrentamiento entre Belal y Islam, me gustaría ver qué pasa ahí. Me gustaría que fuese ese el orden, primero contra Islam, y de lo que ahí resulte, que se decida quién pelearía luego contra Shavkat Rakhmonov para hacer su defensa de título. Bueno, eso sería un poco en el peso welter, que como os digo está on fire, encendido. Está por ahí MVP, Angarri, bueno, ahí se ha hecho una locura como está el welter ahora mismo. Peso medio. En el peso medio no tenemos ni la más mínima duda. Aquí no hay deberes para la casa. Dricus du Plessis se va a enfrentar a Khamzat Chimaev, el invicto, el próximo 17 de agosto en el UFC 319. No hay más tutía. Esto es el único que no nos va a hacer pensar. Antes de terminar el año, en el peso medio, el combate va a ser du Plessis contra Chimaev el próximo 17 de agosto en UFC 319. Y aquí sí que tenemos lío. Vamos al peso semipesado, 205 libras, los 93 kilos. Donde, vamos a ver, Magomed Ankalaev no ha parado de insistir a través de redes, Magomed Ankalaev, alias de la FI, de reclamar un combate contra Alex Pereira. Bueno, Alex Pereira directamente le hizo el ghosting. Alex Pereira lo dejaban doble check a Ankalaev, lo dejaban visto, pero no. Entonces Ankalaev desvió la estrategia hacia Jiri Prochazka. Entonces apuntó hacia el checo y empezó su acoso y derribo por redes a Abdelaziz contra el checo. Bueno, el checo en su momento, Jiri Prochazka, familia, le dijo a Ankalaev por redes sociales que no podía coger el combate porque estaba terminando de preparar sus estudios universitarios. ¿Cómo os quedáis, familia? ¿Pensabais que Jiri Prochazka no iba a seguir dando sorpresas?
Darle tiempo, darle tiempo. Bueno, parece ser que el samurái checo le ha contestado recientemente a Ankalaev y le ha dicho por redes sociales literalmente la siguiente frase: ya he terminado con mis estudios. ¿Quieres que te enseñe yo a ti algo ahora? De modo que parece que tenemos boda. Podría perfilarse, como os digo, Jiri Prochazka como el siguiente combate para Ankalaev, Magomed Ankalaev, dentro del semipesado de la UFC. Y ya, para terminar, en el peso pesado de la compañía, el peso que permite hasta los 120 kilos, 265 libras, pues el inglés Tomás Pinal, deseoso ya de estrenar su campeonato legítimo, indiscutido, del peso pesado de la UFC, se podría enfrentar, y es lo que parece más probable, más que loable, parece cerrado. Esto es como lo de Jack de la Madalena contra Islam, parece que no es negociable y que ya está cerrado. Cyril Gane sería el rival de Tomás Pinal para su primera defensa del título del peso pesado de la UFC, a pesar de que se abren otras dos opciones, que serían el propio Alex Pereira, el brasileño, que como sabemos ya campeonó en el peso medio, ascendió al semipesado, campeonó en el semipesado y posteó recientemente algunas fotografías en sus redes sociales en las que estaba en 243 libras y media, mucho más cerca del peso pesado ya que del semipesado que corresponde a la categoría en la que actualmente venía peleando Poatan. Bueno, pues parece ser que no es en principio la opción Poatan, y tampoco lo es la que sí que para mí resulta la más atractiva de todas, que es Alexander Volkov, con casi 50 peleas a las espaldas. Volkov ha demostrado tener más que de sobra las garantías, ha merecido este combate. Creo que sufrió, ya lo sabéis, un robo ante Cyril Gane, y para mí sería la pelea más entretenida. Para mí sería de verdad como espectáculo el mejor de los combates para la primera defensa de Tomás Pinal del peso pesado de la UFC, la que podría tener contra el ruso Alexander Volkov. En cualquier caso, parece ser que no, que va a ser Cyril Gane, otro peleador, y yo lo digo aquí, no me tiembla la voz, al que la UFC le está haciendo el camino en todo momento, igual que a Paddy. Pues será Cyril Gane el primer retador contra el nuevo flamante campeón de los pesos pesados de la UFC, el inglés Tom Aspinall. Así que Aspinall contra Cyril Gane, Ankalaev Prochazka, Du Plessis Chimaev de la Madalena con Islam, Topuria podría vérselas con Sarukian, aunque lo más probable es que sea con Paddy. Volkanovski tiene por ahí a Evloev, Merazvalishvili no tiene ninguna prisa, Pantoja tampoco, y por aquí las chicas, que ya sabemos, Kayla se las verá más que probablemente con Amanda Nunes, y Valentina podría tener combate contra Alexa o contra Erin Blanfield. Zhang Weili no tiene de momento rivales dentro de la categoría. Espero que este breve repaso a lo que pueden ser los combates que tengamos antes de acabar el año os haya gustado, que lo hayáis pasado bien y que hayamos podido aclarar algo. Que no hemos aclarado nada. Bueno, pues por lo menos espero que os haya gustado el vídeo y que hayáis echado buen ratito. Muchas gracias por seguir ahí, familia, como siempre, y nos vemos en el siguiente. ¡No me falléis!